¿Qué se está negociando en los despachos del Ministerio de Fomento a espaldas de los ciudadanos? La verdad es que no lo sabemos, pero algo tiene que haber, porque los sindicatos de los taxistas salen haciendo declaraciones de que se están produciendo avances, de que el gobierno está demostrando voluntad de negociar, pero ellos no desconvocan la protesta, una protesta que tiene bloqueadas ciudades como Barcelona o como Madrid. El propio secretario de Estado de Infraestructuras dice que el gobierno ha hecho una oferta muy atrevida, muy avanzada, pero no nos da detalles acerca de qué es. Sí, habla de la posibilidad de transferir competencias en materia de vehículos de transporte de viajeros con conductor a las comunidades autónomas, de que haya algún tipo de competencia que sea de carácter municipal, pero no nos da detalles. Y los sindicatos parecen satisfechos, pero no desconvocan, y da la impresión de que quieren esperar al próximo viernes, quizá porque en el Consejo de Ministros de ese día se produzca alguna sorpresa. El caso es que hay algún tipo de negociación que parece clandestina y de la que no nos están dando detalles. Trataremos de averiguar de qué se trata. Lo que no es en absoluto clandestino, sino evidente, es el odio que se respira en las calles catalanas y que han sembrado los separatistas. Ayer ya les explicábamos el escrache al que fue sometido el juez Pablo Llarena el pasado sábado en Palafrugell, cuando los CDRs, esas unidades violentas que atacan a los que no piensan como ellos, se dedicaron a acosarle a la salida de un restaurante. La verdad es que nos ha gustado la condena que ha hecho el ministro de Exteriores, Josep Borrell, pero nos ha sorprendido la indiferencia que ha demostrado la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, que es también del PSOE y que se ha limitado a decir que el magistrado estuvo en todo momento protegido. La verdad, si ese escrache se lo hubieran hecho a ella, seguramente hubiera mostrado una mayor contundencia. Hablando de violencia, ayer se conmemoró el 9º aniversario del último atentado de la banda terrorista ETA en territorio español. Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada son los dos guardias civiles que murieron asesinados por una bomba lapa que ETA les colocó en los bajos de su vehículo en Palmanova, en Calviá, en Mallorca. La verdad es que ese fue el último atentado en territorio español. Todavía ETA asesinaría a un gendarme en Francia, pero en territorio español ese fue el último. Y lo conmemoramos ayer sabiendo que dentro de unos días, el 5 de agosto, quedará en libertad Santi Potros. Ustedes se recordarán, uno de los más sanguinarios asesinos etarras, artífice de las matanzas de Hipercor o del atentado de la Plaza de la República Dominicana de Madrid. Ha cumplido ya 30 años en prisión, parte en Francia, parte en España. Él cumple 70 años de edad y el próximo día 5 quedará en libertad. Es legal, pero bueno, da la impresión de que a mucha gente no le va a gustar su excarcelación. Y un último detalle, da la impresión de que a la izquierda le está dando mucho miedo Pablo Casado, porque en el momento en que el nuevo presidente del PP ha dicho lo que opina acerca de la inmigración, es decir, que sí, que hay que controlarla, tiene que ser legal y regulada, pero que no se pueden abrir las verjas así por las buenas, que es lo que parece que quiere hacer Pedro Sánchez, de inmediato se le han echado encima. Primero los de Podemos, luego la portada de ayer del diario El País y hoy mismo la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Todos ellos insisten en llamarle xenófobo y que se está alineando con esos partidos extremistas de la Unión Europea. ¿Realmente les está dando tanto miedo Pablo Casado? Da la impresión de que sí. En fin, asuntos varios que abordamos esta noche en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para abordar los asuntos que nos ocupan en la mesa de Los Intocables nos acompaña Javier García Isaac. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Alex Navajas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Muy bien, también con nosotros Borja Gutiérrez. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Silvia Saavedra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Bueno, la verdad es que no sabemos qué se estará negociando en los despachos del Ministerio de Fomento. Como ustedes saben, ayer el secretario de Estado de Infraestructuras, el señor Saura, recibió a los representantes de los sindicatos de los taxistas. Hoy se ha reunido con los representantes de los VTC, los vehículos de transporte de viajeros con conductor, esas empresas como Uber y Cabify que tanto revuelo han causado entre el sector del taxi, que ha
paralizado ciudades como Barcelona, como Madrid y algunas otras. La verdad es que no sabemos qué se estará negociando, pero algo hay, porque resulta que los portavoces de los taxistas están saliendo haciendo declaraciones diciendo que parecen satisfechos, que ven en el gobierno voluntad de negociar, pero no levantan las protestas que tienen en marcha y dicen que continuarán con ellas, por supuesto, mañana y probablemente hasta el próximo viernes, día en que se celebra Consejo de Ministros y en el que quizás salgamos de dudas acerca de algo que se esté ofreciendo. El caso es que el propio secretario de Estado de Infraestructuras, el señor Saura, hoy decía que el gobierno ha hecho una oferta muy interesante, que el tema del 1.30 parece que es inasumible, pero que sí se puede hablar de transferir competencias en materia de coches con conductor a comunidades autónomas y algo en materia municipal. Esto es lo que ha dicho. Y además, con compromiso del Gobierno de que vamos a buscar una solución definitiva, estable y una solución, además, que permita dar en el futuro unos servicios de calidad, que es lo que quieren los ciudadanos. Es proponer al Consejo de Ministros una declaración formal por parte del Consejo de Ministros de su compromiso con el sector del taxi y, además, que el Consejo de Ministros trace una hoja de ruta para abordar el problema estructural del desequilibrio que se ha producido en contra del sector del taxi estos últimos años, que ha hecho inviable el objetivo del 1.30, de la ratio 1.30 que estaba establecido por ley. Tiene que transferirse a las comunidades autónomas. Y en el marco de esa transferencia entendemos que se puede hablar de licencia urbana, que se puede hablar de que efectivamente también los ayuntamientos puedan participar en la regulación del sector. Se puede hablar de licencia urbana, con lo cual habrá competencias municipales, pero habla de ceder esas competencias a las comunidades autónomas. El caso es que hay algún tipo de oferta, pero me da la impresión de que no nos la están explicando. El hecho es que desde los sindicatos de los taxistas, desde el portavoz de Élite Taxi, por ejemplo, Tito Álvarez, ha dicho que, bueno, que él de momento no desconvoca nada, que los taxistas siguen en la calle, pero eso sí, que reconoce que se están produciendo avances, pero hay que ver exactamente hacia dónde van. A mí personalmente las palabras me han parecido bien, donde se aplicarían una serie de medidas para que consigamos por fin tener el 1.30 en la calle. Bueno, yo creo que lo primero sería explicar bien las cosas y decirle a la gente de que yo creo que lo que se ha conseguido es muy positivo, pero al final es que van a ser ellos los que... El mensaje va a ser positivo, pero antes de dar ningún mensaje hay que ver y hay que leer lo que pone la nota. Hay voluntad política para arreglar el conflicto. Saben que somos un sector que está muy perjudicado, que tenemos razón, o por lo menos eso dicen. Y el papel, la nota de prensa, a ver qué pone. Porque claro, si lo que pone en la nota de prensa no es lo mismo que nos han dicho, pues sí, totalmente. Es que yo no voy a desconvocar nada. Y veremos si a lo mejor dura hasta el miércoles. O hasta el viernes, que haga la declaración política que nos han prometido que van a hacer en favor de esa proporcionalidad. El papel, eso mismo queremos nosotros, ver el papel, saber exactamente qué le están ofreciendo, porque en los mismos términos se ha expresado el portavoz de Antaxi, Julio Chanz, quien dice que sí, que son todo muy buenas declaraciones, pero que no es suficiente como para desconvocar la movilización. En principio esto, como digo, son buenas intenciones, son buenas declaraciones, pero no es suficiente como para que nosotros nos marchemos ya satisfechos pensando que ya se ha solucionado el problema. En principio nos parece escaso, no vamos a desconvocar la huelga y vamos a comentarlo a los compañeros que están en la calle, que son todos los que también tienen derecho a conocer y a decidir sobre los pasos que se vayan a dar. Viene a decir que debe haber una autorización de vehículo de arrendamiento por conductor por cada 30 taxis. Ese porcentaje es totalmente alejado de la realidad. De no estar captando clientes en la vía pública es algo que se tiene prohibido taxativamente, pero se debe recuperar el concepto de vuelta a la base para coger el servicio que previamente tiene que ser contratado. Y el primero en expresar sus reticencias ha sido el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien ha dicho que se ha enterado por la prensa de que el ministro de Fomento, José Luis Álvarez, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algo estarán tramando para trocear la legislación actual en 17 reglamentos diferentes. Que si ya es difícil controlarlo ahora, ¿qué será con esos reinos de taifas? Y además ha expresado su preocupación de que personas como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, puedan legislar al respecto. Nos hemos enterado por la prensa, y por eso pedimos la comparecencia, que el señor Ábalos y el señor Sánchez están proponiendo trocear la legislación nacional en 17 legislaciones. ¿Alguien se piensa, si ya tenemos una situación complicada,
con una legislación nacional, con unidad de mercado, con una legislación que viene precisamente en aplicación de normativa europea. ¿Alguien se piensa que esto se soluciona dejando que Colau haga su normativa y que Carmena haga su normativa, o que las comunidades cada una hagan lo que quieran y tener una especie de mapa troceado del sector del transporte público? Pues yo creo que no. Por tanto, nosotros nos oponemos a que la solución sea tirar la pelota a otro tejado, en este caso municipal autonómico. El tejado es el tejado europeo y el tejado nacional. Y tiene que haber una solución nacional en aras de una armonización europea. Ya avanzo, y le preguntaremos al señor Ábalos cuando comparezca, pero ya avanzo que Ciudadanos no va a apoyar una normativa troceada a 17 o a 50 en un problema nacional y europeo como este. ¿Qué es lo que está negociando el Gobierno a nuestras espaldas con los taxistas? Javier García Isaac, ¿qué impresión te da? La verdad es que aquí hay dos puntos que llaman poderosamente la atención. Primero, cómo el Ministerio de Fomento se lava las manos. Albert Rivera, hay que reconocer que tiene razón. Si ya es problemática una sola legislación, pues imagínense 51 en caso de las capitales de provincia o 17 autonomías. Y luego, por otro lado, el taxi indudablemente tiene razón, pero el taxi no debe caer en la trampa de pensar que el que municipios o comunidades autónomas legislen sobre esto les va a favorecer, ni muchísimo menos. Dependerá siempre de la arbitrariedad del alcalde de turno o de la persona que esté de turno. Hombre, supongo que los del taxi piensan que si el taxi es un servicio municipal, que la legislación sobre su competencia, la propia corporación, les beneficiará a ellos, ¿no? Yo creo que se equivocan, porque efectivamente personajes como Colau, como Carmena, y lo voy a decir, voy a ser muy claro, el sector del taxi históricamente ha sido un sector bastante conservador, las personas que se dedicaban a él. Recuerdo en los años 80 el sindicato mayoritario era Fuerza Nacional del Trabajo. Es decir, por eso digo que se equivocará el mundo del taxi si piensa que con estos ayuntamientos más llamados del cambio les va a acabar favoreciendo. No, porque les acabarán viendo como enemigos. Eso por un lado. Independientemente de que el taxi tenga razón, a mí me dio un poco de bochorno, vergüenza ajena lo que pasó, los incidentes en Barcelona o la violencia que se ejerció en algunos puntos de España. Parece que hay que ejercer la violencia para que alguien te haga caso, ¿no? Esto sería otra cosa, porque llevamos mucho tiempo hablando de Cabify, de Uber, y nadie había tomado medidas. ¿Es injusto lo que pasa con el taxi? Sí. Es injusto que a un taxista se le pida una serie de licencias, de permisos que van mucho más allá de lo que se lo puedan pedir a un usuario, a una persona de Cabify o de Uber. Posiblemente también, pero claro, tampoco es menos cierto que tampoco vas a dejar desprotegidos a muchas de estas personas que son autónomos, que están en paro y que de repente pues se han comprado un coche y se han metido en esta aplicación. Con lo cual hay que cubrir todas las sensibilidades, y esto es muy complejo. Tengo, por ejemplo, el ejemplo de un amigo que era piloto y con la indemnización pues se ha metido y es conductor de Cabify. Quiero decir que hay muchísima gente que no ha tenido otra salida que dedicarse a ser conductor. Entonces, esto hay que cuidarlo también muy mucho, ¿no? Independientemente de que yo parto de la premisa de que el taxi tiene razón porque se le exigen una serie de requisitos que no se le exigen a otros conductores. Silvia, ¿qué impresión te da? Bueno, a mí la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con el líder de mi partido, porque primero... Qué raro. Qué raro, ¿verdad? El gobierno tiene que ser valiente, lo que no puede hacer es desquitarse, lavarse las manos y transferir las competencias a las comunidades autónomas y luego a los ayuntamientos. Además es que el gobierno no puede transferirlo porque casualmente para transferirlo necesita mayoría absoluta y no tienen esa mayoría en el Congreso. Entonces sería una solución que no serviría para nada, serían unas palabras bonitas para verano, pero al final en septiembre el problema no estaría solucionado. Es que ni siquiera pueden transferir las competencias o lo van a tener muy difícil o van a tener que buscar apoyos y ya sabemos cuáles son los apoyos del gobierno. Los independentistas, Bildu, bueno, pues tendrán que conceder favores. En segundo lugar es que hay que coger el problema desde la raíz, desde el principio. Esto se originó por José Luis Rodríguez Zapatero, que aprobó una ley que todo el mundo conoce, que es la ley Ómnibus, que levantó la famosa proporción 1:30, una licencia de VTC por 30 de taxis, y generó una serie de conflictos judiciales, aunque luego posteriormente se derogó, se concedieron muchas licencias en ese término. Que ahora no se pueden retirar con carácter retroactivo, alguien a quien se le concedió en una época legal, lógicamente, ¿no? Por el principio de seguridad jurídica. Entonces la solución es muy difícil, es un equilibrio muy difícil, es un problema complejo y exige pues incluso cesión por ambas partes. Las licencias VTC están para quedarse, porque además están en otros países de Europa, garantizan la libre
libre competencia. Es verdad que es la solución para muchas personas, fomentan el empleo, y luego por otro lado está el servicio de taxis, las licencias de taxis, y es un servicio tradicional que presta un servicio muy adecuado y que también hay que proteger, y hay que lograr un equilibrio de fuerzas. Entonces lo que tienen que hacer es ser valientes y solucionar. Lo que no pueden estar es con gestos y palabras bonitas, que es lo que siempre vienen a hacer. Entonces hemos pedido la comparecencia del ministro de Fomento a ver si tienen alguna solución viable, ¿no? ¿Ministro de Fomento? ¿Ministro de Fomento? ¿Dónde está el ministro de Fomento? Pues ahora mismo no Hace sabemos. días que no se ve al ministro de Fomento por ningún lado, ¿no? Pero hemos pedido la comparecencia de Ábalos. Hoy se le ha visto un poquillo por ahí, pero poco, sí. Sí, la verdad es que muy poco. Y además el origen también de estos disturbios ha sido Ada Colau, que es verdad que casualmente nunca se ha identificado con el sector del taxi, porque pues, las ideas pues no... Hizo disposiciones sin tener competencia para ello y lió la tangana que ha liado. Sí, ha liado lo que ha liado, y estamos dando una imagen inadecuada, sobre todo en España, que es un país que vive el turismo, que es muy importante el turismo. De todas maneras, yo voy a reprochar a los taxistas y voy a reprochar a todos los conductores y dueños de los coches de prestación de movilidad mediante aplicaciones tecnológicas. A unos y a otros. A ambos les voy a reprochar que cómo han podido tener tan poca sensibilidad de liar esto cuando el señor Sánchez iba tranquilamente de vacaciones, se va tranquilamente de vacaciones del 6 al 24 de agosto, porque creo recordar. El señor Sánchez no necesita un taxi ni un VTC, coge un no, avión oficial y es listo. que donde iba, me has pillado ahí justo. Claro, es que, ¿qué cosa tiene usted, señor alcalde? Le da igual porque tiene un avioncito que le lleva donde quiere y cuando quiere, entonces evidentemente estos temas se le escapan bastante. Si el presidente del gobierno dependiera de los taxis, ya hubiera hecho algo ya. Claro, efectivamente. Pero bueno, él de momento mantiene sus vacaciones del 6 al 24 de agosto, bien merecidas probablemente, o no, esto era un poco ironía, pero la realidad es que se va. Y le da igual esto. Y le da igual porque además el Partido Socialista tiene una grandísima habilidad, hay que reconocérsela, y es en el momento en el que gobierna desmembrar absolutamente, desvertebrar todo lo que estaba vertebrado. Es decir, aquí había ya dos leyes, dos reales decretos aprobados que regulaban esto y que satisfacían a unos y a otros. Es verdad que hay que cumplirlos, pero estaban ya establecidos y vertebrados. ¿Y el Partido Socialista qué ha hecho? Pues bueno, hacer de su capa un sayo y volvernos a meter en un galimatías absoluto. Que la solución, por supuesto, no va a ser establecer 17, 19 o 300 regulaciones independientes, porque evidentemente no creo que nadie sensato en este país pueda esperar algo positivo de una regulación que emane directamente de la señora Colau, y mucho menos de nuestra señora Carmena con su fantástica sábana, que todos recordamos, que luego hablaremos, ¿no? Porque no vamos a hablar, pero su fantástica sábana en el ayuntamiento, ¿no? Pues la realidad es esa, la realidad es que ya había dos decretos leyes aprobados en tiempos del Partido Popular, con la connivencia de ambos, hay que hacerlos cumplir. Uno regulaba tasativamente el máximo número de licencias por número de taxi, lo que hay que hacer es cumplirlo, y el otro evitaba la especulación de las licencias VTC. Esos dos decretos satisfacían a los taxistas, al sector del taxi, que por supuesto hay que cuidarlo, porque, como decía antes Javier, estoy completamente de acuerdo, no solamente porque sea un sector que puede haber sido no conservador, sino porque las licencias han costado mucho dinero, evidentemente, a los taxistas. Muchos han sido como consecuencia de la venta incluso de propiedades como su casa y demás, para poder tener un puesto de trabajo, y hay que respetarlo, pero simplemente es cumplir, porque tampoco podemos poner puertas al cielo. Es decir, las licencias de los VTC están aquí, es decir, es un sector europeo que la gente utiliza, que es internacional y que lógicamente ayuda mucho al usuario, pero hay que respetar los acuerdos que hay, cumplirlos. Lo que no se puede es que lo primero que anuncia el señor Sánchez es que se va de vacaciones en plena vorágine, y la siguiente es pasar la pelota a los ayuntamientos, con la discrecionalidad que supone eso, que tú lo has dicho antes, Javier. Sí, pero que sin que sepamos exactamente, como decía Tito Álvarez, dónde está el papel, ¿eh? Es que no sabemos qué es lo que se está ofreciendo. No están dando detalles, da la impresión que es una negociación clandestina, y a lo mejor el viernes, tienen ya acostumbrados. En el Consejo de Ministros nos llevamos una sorpresa. Nos tienen ya acostumbrados, Javier, porque ya nos pasó cuando la moción de censura, que todavía estamos esperando su programa de gobierno como consecuencia de la moción. Alex, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que vale la pena mirar a la historia, porque a mí estas imágenes de taxistas volcando coches de Cabify y de Uber y tal, me recuerda a un episodio de finales del 18, principios del 19, cuando estaba empezando la revolución industrial, cuando un artesano inglés, Ned Ludd,
decide empezar a destruir los telares, porque ellos veían que los telares quitaban trabajo a artesanos de menos cualificación. Y entonces se dio el nombre de ludismo, en conmemoración a este Netlud, que fue el primero que destrozó telares, a este movimiento que consiste en destruir máquinas porque quitan el trabajo. O sea, es un avance social, tecnológico, etcétera, pero que iba contra la mano de obra y entonces deciden destruir estas máquinas, ¿no? Y me parece que es lo mismo que estaba pasando, igual que pasó en la revolución industrial, está pasando ahora en la revolución tecnológica, exactamente lo mismo. Uber y Cabify dan un servicio con unos coches mejores, de alta gama, más limpios, más baratos, con una aplicación sencillísima. Los chavales de 16, 17, 18, 20 años, que en su vida de motu propio se montan en un taxi, porque es una cosa como para sus padres, porque es muy caro y tal, sí que van mucho en Uber y Cabify. A mí me llama la atención, todos tienen la aplicación de Uber y Cabify bajada, la tienen en el móvil, ¿no? Y muchas veces pues te cuentan que salen el viernes o el sábado de marcha y luego entre 4 se cogen un Cabify y les llevan a sus casas, ¿no? Y les cuesta 7 euros, 5 euros, 6 euros cada uno, ¿no? Entonces, yo creo que esto ha venido para quedarse y el sector del taxi tiene que entender que igual que con la revolución industrial hubo un cambio de parámetros, con la revolución tecnológica lo hay también. Entonces, o te transformas o te mueres, no hay otra. Yo es lo que veo con el tema del taxi. Luego, simplemente por acabar, lo del tema de la solución que se está buscando. O sea, yo eso lo planteo como campo abierto para decir, bueno, la tecnología está aquí y eso no va a ir marcha atrás. Es decir, el escenario ha cambiado y cuando históricamente un escenario cambia, o te adaptas o te mueres, ¿no? Lo segundo, lo del tema de pasarle la pelota a las autonomías. Ya estamos otra vez con que, por si fueran pocas las competencias que tienen las autonomías... Los taxistas quieren que pase a los ayuntamientos, no a las comunidades autónomas. Bueno, o sea, pero quiero decir, que se vuelva a pasar, o sea, ya es otro tema más y me parece que eso es simplemente, pues no sé, darle un patadón al balón, a ver dónde cae y sin resolver exactamente. Y que remate otro. Sí, me parece que es echar... Lo que pasa es, y perdona que te interrumpa un segundito, es que también hay que analizar que evidentemente no hay que poner puertas al cielo, esto está aquí, ha venido para quedarse, es una implementación más al desarrollo tecnológico de la sociedad y es lógico. Pero también hay que analizar que las protestas de los taxistas no son dirigidas a que se elimine la competencia, sino lo que ellos quieren es que se cumplan los acuerdos que estaban establecidos y que el Partido Socialista ha derogado por el artículo 33 o ha mirado a otro lado, que es que cumplan un número de licencias por usuario de taxi y por otro lado que no recojan, no estén buscando clientes en la calle, sino que se designen única y exclusivamente en función de las aplicaciones. Pero a este respecto, estos vehículos no buscan clientes en la calle. Bueno, parece ser... Funcionan solamente con aplicación. Y dos, sí han dicho ya que no darán más licencias hasta que se llegue al 1.30. Lo que no pueden hacer es retirarlas que ya se dieron antes. Bien, pero es que el origen está en el Partido Socialista y está con Zapatero. Si es que además es que el problema es que en los juzgados les están dando la razón a los titulares de las licencias VTC y no hay ningún tipo de limitación. Legal la que le dieron en ese momento. En ese momento, entonces, claro, si el origen está ahí, el problema está ahí, entonces lo que hay que hacer es solucionarlo, como con un equilibrio, reordenando el sector, pero es que VTC está para quedarse. Uber y Cabify tienen mucho éxito y mucho tirón, nace en Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque en determinados países coger un taxi, si no es el del hotel o si no está llamado, es jugarte la vida. Hablo literalmente, en México, en Brasil. Cuestiones de seguridad, sí. Entonces, de ahí vino el éxito de Uber y Cabify. ¿Por qué? Porque sabías el conductor que te recogía, el coche en el que ibas, tú no le tenías que pagar. Es decir, era una medida de seguridad en determinados países y de ahí su éxito. Cuando llega a Europa, claro, es más complicada su implementación, porque los taxis en España o en Europa pues son seguros, porque son... ¿Que es bueno que haya competencia? Eso es indudable, pero tiene que ser una competencia leal, no una competencia desleal. Yo lo único que digo, y efectivamente al que se le haya dado la licencia, por derecho, pues no se la puedes quitar, pero que hay que regularlo, sí, y sobre todo hay que exigir
el mínimo de requisitos que se le exige a un taxista, licencia, un carnet de conducir especial, una serie de cuestiones. Ojo, que esto, el taxi también se está modernizando o actualizando, por llamarlo de alguna manera. Hay también un montón de aplicaciones ya para taxis que también te vienen a buscar, que te vienen a recoger. Lo que está claro, y esto es innegable, han venido para quedarse, pero ¿qué es competencia? Que sea competencia, pero la competencia, por favor, que sea leal, no vayamos a perjudicar. Ese punto totalmente de acuerdo, es decir, lo que no, yo ahí comprendo plenamente a los taxistas, oye, lo que no puedes hacer es tener dos productos muy similares, uno con una serie de ventajas tremendas y otro sin ninguna ventaja, porque entonces eso es competencia desleal, o sea, eso es evidente que hay que cumplir la ley y que, bueno, pues irán dirigidos a distintos segmentos. Segundo, que esto ha servido para que los taxis se actualicen más y efectivamente que haya aplicaciones y tal, pues fenomenal, ¿no? Estupendo. Ahora, pero yo, fíjate, me fijo también en la variable precio, ¿no? Es que hay una diferencia de precio muy significativa, o sea, Uber y Cabify, en cierto modo, han demostrado que se puede hacer un servicio muy similar por un precio menor. Pero y eso es la ley de la oferta y la demanda. Menores, el coste que tiene un taxista es mucho mayor. Claro, ahí está la taxi cuesta injusticia, 230.000 euros. Hay una solución. Bueno, eso son las reventas en segunda. Vamos a ver, una licencia de taxi concedida por un ayuntamiento vale 500 euros. Lo que pasa es que los ayuntamientos ya no conceden más, puesto que está ya copado el cupo máximo de licencias. Luego las licencias, el taxista que se jubila o quiere abandonar el negocio, la vende en un mercado de segunda mano y se cotizan a 150.000, 200.000 euros. Eso sí, es otra historia. Pues a lo mejor lo que habría que hacer los ayuntamientos, indemnizar a los taxistas y empezar una tabla rasa. Claro, es decir, seguramente. Al taxista hay que pagarle por la licencia que tiene, por los años que ha cumplido, por los requisitos que ha tenido en comparación con los otros. Pues a lo mejor lo que hay que hacer es... no es un coste que tenga que asumir el ayuntamiento, eso me parece injusto para el ayuntamiento como tal, o sea, el ayuntamiento no tiene por qué... Yo intento poner soluciones realistas, lo que no es una solución realista es empezar a dar licencias de Uber y Cabify cuando los precios efectivamente son más baratos porque se lo pueden permitir, porque un taxista dirá, pero si es que si bajo en esto de la carrera, es que esto no me da. Es decir, es que los requisitos que tiene un taxista respecto a un conductor de Uber y Cabify, y vaya mi respeto de verdad a todos, porque conozco a muchos conductores de Uber y Cabify que es que estaban en la puñetera calle y ha sido la única salida, el comprarse un coche y el meterse a conducir. Pero es que seguramente el problema empezó en el momento en el que se permitió especular con esas licencias de taxi, también. Estamos hablando ya de hace décadas. Claro. Entonces, en el momento en el que tú permites especular con una cosa... mira, es una cosa muy similar a lo que pasa con las licencias de radio, de FM, en España, que tú también conocerás bien porque te mueves en ese medio. Es decir, una comunidad autónoma convoca un concurso para otorgar 3 licencias de FM. Concurren 10 grupos y al final, después de ver supuestamente, luego ya sabemos ahí cómo funcionan esos concursos públicos, dan esas 3 licencias pues a 3 de los grupos. Pasados 2 años, si no recuerdo mal, esa licencia que te han dado gratis se ha llegado a pagar a euro el oyente. Es decir, que si tú con esa... bueno, no solo eso, teóricamente, según el pliego de condiciones para la concesión, tienen que cumplir unas normas de explotación que no cumplen y las revenden sin explotarla directamente. Pero entonces, bueno, eso es otra historia. Bueno, hay grandes grupos de comunicación en nuestro país y absolutamente de los conocidos, de los de más arriba, bueno, pues eso, que acceden a una serie de licencias gratuitas. Oye, pues esta licencia tiene una cobertura potencial de 500.000 personas, pues 500.000 euros, $500.000 de euros de algo que me ha salido gratis. Es una forma, y ahí entramos en el chanchullo de cómo las comunidades autónomas están de algún modo untando a ciertos medios de comunicación. Claro, entonces, creo, claro, ahora dicen, oye, pues pongan, o sea, pues que todas las licencias de FM pues no valgan nada, que es como las dio la comunidad autónoma. Bueno, ya, pero es que se han vendido por $500.000, por $1 millón, por 2 millones. Entonces, es un caso análogo a lo del taxi. Es que seguramente el problema empezó en el momento en que esas licencias se permitió revenderlas, una cosa que me ha costado 500 pesetas o 500 euros, revenderla por 150.000. Ahí empezó el problema. A ver, sí, yo estoy de acuerdo con eso, efectivamente, además es una serie de variables, pero bueno, que en definitiva lo que sí tenemos que tener claro es que esta situación lo que está perjudicando de manera muy seria y tremenda, podemos decirlo además en estos momentos de verano, es tanto al turismo como a la economía, es decir, la imagen
que está trasladando España en estos momentos no es precisamente muy óptima para poder decir luego a final de año, a final de verano, que hemos tenido los mejores resultados en cuanto a la llegada de turistas y pues, sobre todo la forma y manera de su acogida cuando lleguen aquí. Todos hemos visto innumerables filas de gente esperando y gente desconcertada sin saber qué hacer, y no me refiero solo a Celia Villalobos, sino en general a todo el mundo. La realidad única y exclusiva es que hay un hecho tangible, es que había un principio de acuerdo entre ambos sectores que por algún motivo se ha deshecho y que, lejos del gobierno parecer un gobierno fuerte, que tome decisiones, que sepa dónde va, que sepa lo que va a hacer y que tenga una dirección clara, se reúne el secretario de Estado, el ministro ni está ni se le espera, el presidente del gobierno dice que se va de vacaciones y la sensación es de una desprotección total en general, tanto a los propios VTCs como taxistas, como a los usuarios de a pie. Es una sensación de desprotección porque no sabemos qué esperamos del gobierno, qué ha hecho el gobierno, primero para que la situación se haya vuelto de esta manera, de una manera muy controvertida, muy difícil de llevar, y no sabemos por qué, porque estaba tranquila y había un acuerdo, y de repente ahora encima esto con el agravante que no comparecen, no sabemos cuál es la hoja de ruta y se van de vacaciones. Javier. Bueno, seguramente tengan tiempo el viernes para firmar el decreto que saque a Franco del Valle y los Caídos, que eso es lo que les preocupa. Sí, el tema parece que lo tienen muy avanzado. Sí. Y luego, si nos preocupa la imagen de España, me preocupa la imagen que vamos a dar cuando un asesino como Santi Potros se ha puesto en libertad el próximo día 5. Por ejemplo, eso también perjudica la imagen de España, ¿no? Si hablamos eso es una tropelía contra el estado de bienestar y contra la sensibilidad de las víctimas. Lo que va a ocurrir. Ocasión de hablar de eso, igual que hemos de hablar de otro tipo de violencia, la que se está produciendo en las calles de Cataluña, porque es el odio que han sembrado los separatistas catalanes. Pequeña pausa y les contamos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenmascar a los Judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas los más infames, genocidas, racistas y sediciosos son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Desmontaremos una por una las falacias de la falsa leyenda negra. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica
crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. El odio que han sembrado los separatistas en Cataluña genera una violencia que será muy difícil de detener. Ayer ya les dábamos detalles acerca del escrache que el pasado sábado sufrió el juez Pablo Llarena. Estaba con su mujer y con un grupo de amigos cenando en un restaurante de Palafrugell, en el asador Can Cucú, cuando fue localizado por algunas personas que a través de Twitter empezaron a especificar cuál era su localización exacta. Los CDR, los Comités de Defensa de la República, esos piquetes violentos que se dedican a agredir a aquellos que no piensan como ellos, se presentaron a las puertas del restaurante. El juez Llarena y sus invitados tuvieron que abandonar precipitadamente el establecimiento y salir con escolta policial sin que por eso se pudiera evitar que patearan su coche, les insultaran y cosas por el estilo. Le recordamos que Llarena, ya el pasado mes de marzo, coincidiendo con la detención de Puigdemont en Alemania, vio como en la casa que tiene en Dans, que es un pequeño municipio en la Sardaña, en Gerona, en la montaña, en el Pirineo, aparecían pintadas conminándole acerca de que los països catalans serán tu infierno, fuera de Cataluña, no eres bienvenido, pintadas que aparecieron en las paredes de su casa, de las casas colindantes, del asfalto de la carretera, en todas partes. Bien, es verdad que, bueno, el propio Carles Puigdemont y los CDR de Palafrugell se dedicaron el pasado sábado a jalear esa localización de Llarena en el restaurante. Lo hicieron a través de Twitter, como pueden ver, especificando la localización exacta. El propio Puigdemont retuiteó eso como si estuviera poniendo una diana justamente en la persona del juez para que los CDR fueran contra él. Ciertamente el único que ha tenido palabras de consuelo y de condena contra ese escrache ha sido el ministro de Exteriores, Josep Borrell, quien ha dicho que le preocupa mucho la espiral de violencia que se está viviendo en Cataluña, porque primero empieza la violencia contra las cosas y luego sigue la violencia contra las personas. Y esa frase de que la calle es nuestra no le gusta nada, que le recuerda a otros tiempos. Parece muy mal. Yo en alguna ocasión ya he advertido de que la situación en Cataluña se está poniendo muy tensa. A mí me parece muy mal que haya personas que agredan. De momento hay violencia contra las cosas, ¿no? Pero primero hay violencia contra las cosas y luego puede haber violencia contra las personas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y el grito de que la calle es nuestra me trae recuerdos de otra época, ¿no? Eso de la calle es nuestra es algo que una sociedad democrática no debería quedarse indiferente cuando alguien la pronuncia, porque la calle es de todos, los lugares públicos son de todos. Y quiero recordar una sentencia del Tribunal Supremo donde se dice claramente que en los lugares públicos no se pueden exhibir símbolos partidistas. Aplaudimos, por supuesto, la condena de Josep Borrell, pero nos sorprende la reacción que ha tenido su compañera de partido, Teresa Cunillera, que además, siendo la delegada del Gobierno en Cataluña, es la responsable de la seguridad, cuando ha mostrado absoluta indiferencia, diciendo que, bueno, que el magistrado permaneció protegido en todo momento. La verdad, ha mostrado muy poca contundencia. Seguramente, si el acoso y el escrache se lo hubieran hecho a ella, le hubiera preocupado bastante más de lo que le ha preocupado cuando el objetivo y la víctima era el juez Llarena y su familia. El caso es que Albert Rivera, de Ciudadanos, le ha recordado a Pedro Sánchez que no se puede gobernar España con aquellos que quieren romper España y le ha dicho que se deje de concesiones a los separatistas catalanes en un afán de alargar la legislatura, una legislatura que considera que está ya agotada, y le ha pedido que ponga fin a esa manera de aguantar la legislatura de una manera innecesaria. Yo lo resumiría con una frase: no se puede gobernar España con los que quieren liquidar España. Es así de sencillo. A nadie se le ocurriría en su sano juicio depender de los que quieren liquidar España para gobernar España, salvo a un presidente temporal desesperado por llegar al poder. Lo que no consigue en las urnas lo quiere conseguir en los despachos. Creo que la situación lamentablemente no es mejor que la que teníamos, que no era fácil, con un gobierno en minoría del Partido Popular, con mayorías difíciles para sacar las leyes, pero había una mínima estabilidad parlamentaria que hoy ni siquiera tenemos. Por eso, la conclusión es que el señor Sánchez tiene que pisar con los pies en el suelo, tiene que pisar la realidad y saber que esta legislatura está en los minutos de descuento.
que no alargue más la agonía, que no alargue más los minutos de descuento. Se acabó esta legislatura. No hay leyes, no hay ni siquiera techo de gasto, no hay mayorías parlamentarias estables. Estamos en manos de Torra. Estamos en manos de Torra. Dicho, Silvia, ¿qué te parece? Bueno, estamos en manos de Torra, estamos en manos de Bildu, estamos en manos de Podemos, estamos en manos, pues digamos que... De todos los que han aupado a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. De grupos que no quieren mucho a España, porque la verdad es que la actitud del Gobierno ha sido pues una actitud tibia respecto a un juez del Supremo que además está defendiendo a España, está cumpliendo con su función, que es la función de hacer cumplir la ley y la Constitución, está tramitando todo el proceso, haciendo todo lo posible para que esas personas se suspendan sus funciones, no continúen en sus puestos, para intentar frenar ese golpe de Estado que se está gestando y que se ha gestado en Cataluña y que se puede volver a gestar otra vez. Y es que esa actitud tibia de no decir nada a la delegada del Gobierno pues es más que lamentable. El señor Borrell es que es un verso suelto y lo está demostrando pues con cada una de sus actuaciones. El señor Josep Borrell tiene sentido de Estado, también tuvo unas declaraciones pues muy afortunadas y muy buenas respecto al señor Morenés. Es una persona que sí que tiene un sentido pues digamos patriota, un sentido constitucional y un sentido de defensa de los españoles, pero es el verso suelto del Gobierno, no responde a la tónica del Gobierno y a la política del Gobierno, porque este Gobierno está dispuesto a vender lo que sea por continuar en el poder y vender las parcelas que sean, los recursos que sean, y está dispuesto a negociar lo que sea por debajo, a saber lo que hay negociado realmente y esos pactos oscuros que están detrás de la moción de censura. Bueno, el señor Borrell, si no le gusta este gobierno, lo que tiene que hacer es dimitirse. Yo no creo que Borrell sea un verso suelto. Yo creo que Borrell es un engranaje más, es la coartada perfecta que necesita este gobierno. El Partido Socialista, históricamente, es lo que es, y está más cómodo con la anti-España que con España, con lo cual que nadie piense que aquí lo hace forzado, que lo hace de mala gana, no, lo hace con gusto, porque sus aliados naturales pues ha sido esto. Es decir, no pensemos que hay esa famosa agenda oculta para que mantengan los Bildu, no, es que ha sintonizado con ellos siempre, ha sintonizado y cuando no sintonizaba se inventaba lo legal, porque son así de contradictorios, ¿no? Esta gente. Luego lo de Borrell nos debería explicar a qué se refería con esa alusión de la calle nuestra. Sabemos lo que pasaba con la calle nuestra, supongo yo que sería a HB o a la Juventud de ETA, porque... Claro, por eso digo yo que se referirá a esa época, porque les gusta mucho mezclar etapas, pero no sé a qué época se referirá. Cuando la calle es nuestra, no, eso ya sabemos que es muy peligroso. Galván, a lo mejor se refiere a Tierno Galván. Pues supongo yo, porque por eso digo que es que hay que clarificar, porque lanzan cosas sin especificar, como diciendo, no, como en la época de Franco, que la calle era de no sé quién, nunca se dijo eso de la calle era nuestra, ¿no? Pero, insisto... Aquella famosa frase atribuida a Manuel a Fraga, que nunca la dijo, por mía, cierto, sí. La calle es mía, pero bueno, podría ser una frase, la calle es mía, suponiendo que la dijera, que no la dijo, porque eso es otro de los mitos, pero por eso sería bueno que Borrell dejara de jugar a ese aire, ¿no? Y luego la delegada del Gobierno, pues el papelón que hace, pero insisto, el PSC, si uno analiza qué es el PSC es connivente con este golpe de Estado, que este golpe de Estado vuelve a estar más vivo que nunca, entre otras cosas está más vivo que nunca porque nunca se apagó del todo, no se quiso apagar, y ahí la responsabilidad de no haberlo apagado posiblemente haya sido del Partido Popular, ¿no? Bueno, esto es lo del animalito, ¿no? Que tienes pequeñito, le vas alimentando y al final se convierte en el monstruo de las 7 cabezas, ¿no? Y claro, es que este animalito, que todos le hacían carantoñas y mimos y le daban un poquito de comer y bueno, no pasa nada, bueno, de vez en cuando pega algún arañazo, pero lo tenemos más o menos sujeto, bueno, pues insisto, se ha convertido en el monstruo de las 7 cabezas y a ver ahora quién lo para, ¿no? Vamos a ver, sí, lo que está pasando, efectivamente, es lamentable, pero es que no nos engañemos. Habéis dicho que efectivamente a Pedro Sánchez está unido a la anti-España, es verdad, está unido a Bildu, a HB, está unido a los separatistas, está unido a los populismos de Podemos, etcétera, etcétera, pero es que esto ya viene de atrás. Es que Aznar ya pactó con los nacionalistas, es que José Luis Rodríguez Zapatero pactó con los nacionalistas, es que esto no es nuevo. Es que los Pujol era un clan mafioso que le importaba a 3 pimientos lo del tema de la nación y lo que les importaba era engrosar sus cuentas en Andorra. O sea, el fraude de los Pujol, que ha sido uno de los mayores fraudes de la democracia, hablando de millones y millones de euros,
con la bendición de José María Aznar, de Felipe González, de José Luis Rodríguez Zapatero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya ha ocurrido y hemos ido dando pequeños pasos, te doy un poquito, ahora te doy un poquito más, ahora te doy un poquito más. Insisto, y a Jordi Pujol, Cataluña le importa un carajo. Le importa un carajo, o sea, no le interesa lo más mínimo. Lo que les interesa es meter mano en el pastel. Entonces, sí, pues Pedro Sánchez evidentemente está con la anti-España, efectivamente, pero es que ya viene de atrás. Y lo que vemos ahora, pues son remedos, son, bueno, pues continúa la función. Yo recuerdo, estos días Pablo Casado ha dicho que él es partidario de ilegalizar los partidos políticos que hablen de destruir la unidad de España. Yo estoy completamente de acuerdo. Me gustaría que Pablo Casado, si llega al gobierno, realmente lo lleve a cabo. En Francia no es discutible la unidad de la República. Oiga, no, pues la libertad de expresión. No, es que no se habla de esto. Es que no se puede hablar. En Alemania no se puede hablar de la división de la República, en Estados Unidos, en cualquier país civilizado y democrático no se trata el tema de la unidad, es un tema indiscutible, punto, no hay más que hablar. Entonces, si usted tiene una propuesta política, si usted va a un medio de comunicación, pues como estamos viendo en TV3, mañana, tarde y noche, que están con la matraca del separatismo y del independentismo. Oiga, es que eso, insisto, en países absolutamente democráticos y con una tradición democrática mucho más larga que la nuestra, como son Francia, Estados Unidos, Alemania, tal, son temas de los que no se hablan. Y aquí en España el problema es que hemos permitido demasiado. Bueno, varias cosas. Lo bueno de hablar el último es que te permite además ir cogiendo de otros invitados cosas. Lo primero, lo siento Silvia, tengo que darle un pequeño palo a tu líder, a Albert Rivera. A mí me parece estupendo este corte que nos habéis puesto, rasgándose las vestiduras, diciendo que bueno, que le parece paupérrimo este gobierno, 84 diputados, que es todavía más inestable. Oiga, señor Rivera, usted ha ayudado bastante a que se produjera esta moción de censura, no la votó, pero censuró al señor señor Rajoy, y produjo, probablemente incentivó, alentó esta llama que luego pues produjo la moción. Por tanto, ahora no nos rasguemos las vestiduras. A lo mejor un poco sí le importa que ahora el nuevo líder del Partido Popular, vamos, que le ha salido mal la jugada de la moción de censura, porque el nuevo líder del Partido Popular precisamente ocupa ese espacio. Por tanto, es que el señor Rivera tiene que tener un discurso unísono. Dos, decías que con Aznar, que esto empezó con los Pujol y demás, no tiene absolutamente nada que ver y te voy a decir por qué. O sea, Aznar es cierto que pactó con los nacionalistas. En aquel momento, efectivamente, el señor Pujol podría querer la independencia de Cataluña, todo lo que quisiera, pero jamás hubo un intento de golpe de Estado durante el gobierno de Aznar, ni ningún otro gobierno. Se veía venir, bueno. No lo necesitaban, pero bueno, a ver, un momento que yo he respetado los turnos de cada uno, que también sé cortar. El señor Aznar lo que tuvo fue un pacto por la gobernabilidad de España. Jamás se produjo ningún asalto a la Constitución, ninguno, porque entre otras cosas no lo hubiera permitido, y tú lo sabes, Javier García, lo sabes que perfectamente no lo hubiera permitido. Ahora hay un hecho absolutamente distinto. Hay unos señores que han tratado de dar un golpe de Estado. El gobierno de la nación, ese que era débil según palabras de Rivera y que lo ha hecho él mucho más débil todavía, dándole el poder a un secesionista encubierto como es el señor Sánchez, estos señores catalanes, estos señores del PDeCAT, bueno, de todas sus nomenclaturas distintas, han tratado de dar un golpe de Estado. De hecho, han estado a punto de dar un golpe de Estado. Afortunadamente, el Estado de Derecho ha funcionado y muchos de estos señores están en la cárcel. Y los que no están huidos, pero que en cuanto lleguen a España, deseo y estoy convencido que pasarán por la cárcel o al menos serán juzgados como debe ser por la justicia española. Por tanto, vamos a tener claro, y decía Javier antes, que no nos podemos dejar engañar como siempre con cantos de sirenas, y estoy completamente de acuerdo. Borrell se sienta todos los días en la mesa de ministros del señor Sánchez. Supongo que ahí no hablarán de cómo van a jugar al MUS esa tarde, de cómo va el tiempo, de que si Alonso ha quedado octavo o no en el Gran Premio de Hungría. Hablarán, como es normal, de los temas que tienen cierta enjundia para el Estado, para España en concreto. Bueno, este es un tema bastante importante. Por tanto, este paripé que nos hace el señor Borrell diciendo que es que no cumple, que tal, esto está más que pactado para que haya una imagen un poco, bueno, más intransigente, pero en el fondo el gobierno del señor Sánchez tiene muy claro cuáles son las pautas que debe seguir con respecto a los secesionistas y a los independentistas, que no es otro que seguirles dando cancha,
porque de hecho ahora se va a sentar con el señor Puigdemont, y se va a sentar para hablar de qué, para hablar sobre qué, y para conceder qué. Estas son las cosas claves que tenemos que analizar y que son las realmente importantes. Por tanto, ahora sí que se antoja más que nunca necesario, y supongo que Ciudadanos irá de la mano en esa línea en cuanto Pablo Casado lo proponga, que lo va a proponer, volver a la aplicación del 155. Espero y deseo que no haya ningún punto discordante en ese respecto, porque es indispensable, porque seguimos caminando en la misma línea, la línea de fricción y separación de Cataluña frente a España. Bueno, pues alusiones. Espero que la aplicación de ese 155 sea distinto. El 155 no era alusión a ti. No. Solamente ha sido lo de Borrell. No. Espero que ese 155 sea aplicado de otra manera a los argumentos que llevaron al Partido Popular o la aplicación que tuvo el Partido Popular, porque esa consecuencia de lo que tenemos ahora es consecuencia de aquello. Lo que tenemos ahora, Borja, es consecuencia de hablar catalán en la intimidad. Esa es la consecuencia. En la evolución lógica del modelo autonómico es lo que está pasando ahora. Es decir, nada llega por ciencia infusa, llega por darles esas concesiones que le dio el señor Aznar en el pacto del Majestic, cargándose la cabeza de Vidal Quadras y poniendo a una comunidad entera como Cataluña al servicio del nacionalismo. Ese fue la autopista. Eso pudo perjudicar al Partido Popular, pero no al Partido Popular y a España. Alentó a los golpistas. O sea, eso no tiene nada que ver, Javier. Que sí, porque es la evolución lógica, claro que alentó. Nada llega de repente, ahora lo montamos. Hay un clima, y hemos tenido. Y el golpe de Estado que no ha cesado, que es otra trampa donde nos hemos caído, efectivamente es una propuesta que muchos llevamos reclamando desde hace muchos años, la ilegalización de partidos independentistas, que lleven, porque eso va con... Por eso España es una democracia tremendamente débil, porque no se ha vacunado. Y el mayor enemigo que hay no es Franco. El mayor enemigo que hay ahora mismo es el independentismo. En cambio, el señor Sánchez sacará tiempo para sacar un decreto a ley porque su enemigo es otro. ¿Y por qué? Porque si su enemigo es otro y no es el independentismo, es porque es connivente con él. Porque el enemigo es este. Y el enemigo que nadie ha sabido ponerle freno. Los vascos van detrás, los vascos están mirando a ver qué pasa en Cataluña, tienen puestos los ojos ahí. Borja, yo respecto a lo que estabas diciendo, que no nos engañemos, que este problema no empezó hace 3 o 4 meses, que este problema viene de mucho más atrás, que en el momento en el que hay un partido que se denomina nacionalista, ¿os acordáis de ese término que se manejaba en los años 80, 90, a principios de los 2000? El objetivo era la autodeterminación. Esa palabra ya no existe. O sea, todos sabíamos que era una etapa. O sea, no nos llevemos a engaño. Han tardado 30, 40 años en quitarse la careta, pero era nacionalismo, autodeterminación, mayor autonomía. Pues ya sabíamos dónde iban, si lo sabíamos todos, desde hace 30 años. Y lo sabía el señor Aznar, y lo sabía el señor González, y lo sabía el señor Zapatero, y lo sabía todo el mundo. Y se les ha ido dando, y dando, y dando. Y en esto, fíjate, no se libra ni un presidente de la democracia, nadie se libra. Porque se les ha ido dando, con lo cual, yo entiendo que tú quieras defender a Aznar, pero es que no se libra un solo presidente de la democracia. Esa parte del territorio vacío, o sea, desangelado en Cataluña. El Estado no ha tenido presencia en Cataluña, o sea, se ha dejado que se geste eso, que evolucione, porque es que el Estado no hacía acto de presencia y únicamente hacía concesiones y les dejaba hacer. Y eso ha sido el gobierno del Partido Popular y ha sido también el gobierno del Partido Socialista. Y es que además son hechos objetivos y probados. Y lo que hay que hacer es reactivar el 155 y dejarles sin recursos financieros, porque, o sea, sin recursos económicos, porque esto se alimenta a base de dinero, si se aplica como 155 todo. O sea, se pide la aplicación, porque ahora no tenemos la mayoría en el gobierno, se pide la aplicación, incluso llegando un poco más allá, como aplicación, como posible intervención de la televisión. Espero y deseo que Ciudadanos llegue de la mano de nosotros. Espero y deseo. Ciudadanos, respecto al 155, empezó en una fase, acabó en otra, estaba intermedio, pues un poco la línea que tú no, Silvia, que tú me parece que eres una mujer bastante cabal y de principios férreos, pero yo creo que Ciudadanos en general anduvo ahí un poco dubitativo. Pero la realidad es otra. La realidad es que decíamos, bueno, Aznar, no, es que empezó con Aznar. Bueno, mira, antes, yo no, no voy a entrar. El pájaro está, el que todos ponéis de modelo, que lleva el nombre de un aeropuerto y de otro le ponéis como modelo. Javier, que se está viniendo ya, Javier, ya lo ha alterado. No empezó con Aznar, si no, se empezó con Suárez. Y si me apoyas un poco antes incluso, pero bueno. La realidad,
Con Aznar, insisto, y no es por defender, valga la redundancia, Aznar. Con Aznar empezó única y exclusivamente un pacto por la gobernabilidad de España. Mejor o peor, nos gustará más o menos, da igual, pero no se cruzó ninguna línea. La primera línea grave que se cruzó en España fue cuando se presentó el señor Zapatero en Cataluña y dijo: voy a aprobar lo que salga de aquí. Que no, que vino voy a antes. aprobar lo que salga de aquí. Y eso... La primera línea empezó cuando se trae a Tarradellas y se le inviste como presidente en el exilio, se le inviste como presidente de la Generalidad. Ahí empieza todo. Y las líneas empiezan desde antes de eso de Aznar, cuando te multan en Cataluña por rotular en castellano. Eso y es, cuando, claro. o sea, ahí empieza. Y el problema es el modelo autonómico, que es insostenible e inmoral. Ese es el auténtico problema. El modelo autonómico, que ningún partido se quiere cargar, es el sistema autonómico, insostenible e inmoral, que ha generado españoles de primera y de segundo. Pero si el modelo autonómico es la consecuencia. El modelo autonómico de España te gustará más o menos, pero es un modelo basado en la solidaridad. Mentira, mentira, pues en la insolidaridad. Pero si preferimos tirar el agua al río, al mar, antes de pero al vecino al lado. Eso no es modelo autonómico. Eso fue la derogación del plan hidrológico que lo hizo el señor Zapatero nada más. Mayoría absoluta como la tuvo memoria Mariano histórica, Rajoy. Y metió la desaladora que no funcionan Mayoría ninguna de absoluta ellas. tuvo Mariano Rajoy. Claro, pero eso no es el modelo autonómico. Los 7 años de Mariano Eso no tiene Rajoy nada que ver. es para tirarlos a la basura. Bueno, porque eso- después de Zapatero ha habido una mayoría absoluta. Ha habido una mayoría absoluta. Yo no sé cómo lo hace el señor Rajoy, que incluso sin gobernar la ha liado. No, porque es que nos saltamos, pasamos de Zapatero Qué mala suerte a Pedro ha tenido. Sánchez. Coño, y entre medias hasta un señor 7 años. Bueno, lo que ¿o está no? claro es que hay que hacer algo. Lo que está claro es que hay que mirar Claro, al que hay futuro que porque hacer. estamos en Mira, una sería situación una- lo de- primero sería que una hay que gran hacer- idea, sí. Yo estoy todavía esperando la primera declaración. Evidentemente esto no lo puede hacer solo el Partido Popular. Esto es una locura, o sea, pensar que lo puede hacer solo el Partido Popular o solo Ciudadanos. Por eso a mí me hubiera gustado como español, cuando el señor Casado ha dicho: mire usted, si yo soy presidente del gobierno, lo primero, una de las primeras cosas que voy a hacer es ilegalizar, como ocurre en otros puntos de Europa, lo decías antes, en Francia, por ejemplo, ilegalizar aquellos partidos sediciosos. No he escuchado a nadie, salvo algún grupo minoritario, nadie del espectro político nacional decir: estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, nosotros lo En vez primero de que... ilegalizar la Fundación Francisco Franco, ilegalicemos los corruptos del PDeCAT, por Pero ejemplo. lo Es un más peligro para la rápido. democracia española la Fundación Francisco Franco, que es la que se quiere ilegalizar. Yo es una pregunta que también hago a la mesa. ¿Es un peligro una fundación por mucho que te guste o no? ¿O es un peligro el PDeCAT? Yo no ¿Es un creo peligro que- Esquerra Republicana de Cataluña, el partido de los matacuras? Esos son el partido de los negocios vascos. ¿Es un peligro para Yo España? no creo que la Fundación Francisco Franco sea, si me, ya está, te si puede me gustar, pide ¿no? la opinión, sea un peligro para la nación. Bueno, pues Te- es lo que te se podrá quiere gustar ilegalizar. más o menos, pero no me Pues parece el que sea un debate que está peligro. sobre la mesa es ilegalizar la Fundación Francisco Franco y nuestros partidos. Pues claro, si esta es la España que Bien, queremos... pero yo me hubiera gustado, insisto, que una vez dicho eso, hubiéramos tenido, dado que es un clamor popular, hubiéramos tenido a más partidos, a más voces con representación en España y con interés mediático que dijeran: estamos de acuerdo, nosotros también. Primero, hay que ver si se puede hacer o no, de acuerdo con la normativa europea. Lo que sí se puede hacer es quitarles el dinero, los recursos económicos y los recursos financieros. ¿Es Europa la que tiene ilegalizados estos partidos en sus países? Sí, no, pero hay que ver en qué términos y además cómo se puede ilegalizar un partido. De hecho, hubo muchos problemas para ilegalizar. Vamos a preguntar todo a papá Europa, de verdad os lo digo, que estamos muy mal en la cabeza. No, hay que preguntarlo, pero claro, es que formamos parte de Europa, es una realidad. Que todo lo que hagamos, vamos a ver qué nos dice Europa, lo que nos dice Europa, a ver si les caemos bien a Europa, a ver la imagen que estamos dando a Europa. Pero qué coño, la imagen que estamos dando los españoles. Pero es que tenemos un sistema muy garantista. Entonces, muy si ilegalizas un partido y estableces una norma para ilegalizar los partidos, hay que hacerlo muy bien. Pues que lo lleven porque a un si no se nos contencioso va. y son 5 años o 6 y cuando se resuelva ya hemos solucionado el problema de Cataluña. Pues mientras el separatismo sigue adelante y en las calles de Cataluña se sigue respirando violencia por culpa de ese odio que han sembrado los separatistas, ¿saben ustedes qué ha hecho Quim Torra? Ha tomado una decisión radical: subirse el sueldo ese que le pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Se ha puesto en algo así como en 147.000 euros brutos al año, que es un 5,2% más de lo que cobraba su antecesor, el fugado Carles Puigdemont, y es un 81% más de lo que cobra el presidente del Gobierno de España. Sí, más de un 80% más de lo que cobra el presidente del Gobierno de España, en este caso Pedro Sánchez. Vamos a echar un vistazo a esos números. Resulta que el presidente de la Generalitat de Cataluña tiene un sueldo, como les decimos, de más de 146.000 euros al año, mientras que el presidente del Gobierno de España está en 80.900 euros anuales. Pero no es solamente la figura del presidente de la institución de la Generalitat en un lado comparado con el del Gobierno de España. Resulta que si comparamos a los ministros con los consejeros del Gobierno de Cataluña, están en
110.000 euros al año, mientras que los ministros del gobierno español cobran 71.000. Pero si bajamos a los escalafones inferiores, seguimos encontrando también esos agravios comparativos en cuanto a salario, porque encontramos en los secretarios generales de 85.000 que cobran en Cataluña frente a los 70.000 que están cobrando en el gobierno del Estado, y en los directores generales pasa exactamente lo mismo, 82.000 euros para los de la Generalitat de Cataluña frente a los 54.000 euros que cobran en el gobierno del Estado. Es decir, que el señor Torra, ya les digo, ante este gran conflicto nacional que ha provocado el separatismo, ha tomado una decisión: subirse el sueldo. Qué gran idea, ¿no? A mí, con un año de él pagaba la hipoteca de sueldo de él. Estoy fíjate, pensándolo ahora fríamente. Que la verdad es que... hasta Pablo Casado pagaba la hipoteca. Digo, Pablo Iglesias. Bueno, Pablo Iglesias por lo menos 3 o 4 añitos de sueldo de Quintorra tiene, porque son 600.000 del ala. Pero si le han hecho una muy ventajosa. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, las condiciones son ventajosas, pero la hipoteca la tiene que pagar y es la cuantía que es. Bueno, pues esto es lo que nos tienen acostumbrados más. Eso, claro, lo que hace es engordar. No es otra cosa que el capítulo 1, que es el coste que tiene, el coste personal directo de la Generalitat, el que nos cuesta a todos los españoles, porque al final luego la deuda, los más de 600 millones, ¿cuánto? Me parece que son 600. No, Cataluña debe 74.000. 74.600 en capítulo 1. Bueno, pues 70.000 millones de euros que tienen de deuda, pues al final es una cosa que tenemos que solidariamente todo el Estado seguir pagando. Entonces, evidentemente, pues esto es lo que hacen lo decía un amigo mío muchas veces, que son los estómagos agradecidos. Es decir, pagar a la gente para que, creando tejido social, se puedan estar introduciendo embajadas, canales de televisión, en fin, una serie de cosas que les permiten seguir con su ecosistema social creciendo y, por supuesto, sin pagar. Y estos son los que se quieren independizar. ¿Cómo van a pagar todo esto? ¿A quién les están engañando? ¿A quién les engañan con su retahíla? ¿De dónde sacarán la pasta? Claro, es que ese es el tema. O lo van a dejar por per se la deuda. Se van sin pagar. Porque al final, vamos a ver, yo creo que esto es una muestra más de las muchas que hay de que el Estado autonómico es el timo del tocomocho. Es decir, llevamos 40 años de una serie de personas que viven del pesebre, que viven de la subvención, que viven de las políticas autonómicas, municipales, de las diputaciones, etcétera, etcétera. Una estructura elefantiásica, que eso es lo propio, por ejemplo, de un Estado totalitario, marxista, de izquierdas. Es decir, una megaestructura estatal y papá Estado que cuida de todos sus mochuelos, ¿no?, que tiene por debajo. Y entonces papá Estado es quien decide la educación, papá Estado es quien decide todo en la vida, absolutamente todos los medios de comunicación. Entonces vamos a abrir más medios de comunicación públicos, y vamos todo público, todo estatal, que insisto, eso es la estructura marxista de lo que es un Estado. O sea, esto es impresentable. O sea, esto es absolutamente impresentable. Esto, para poner una analogía, pues, en una empresa, en una multinacional, sería impensable que el subdirector de área ganara casi el doble que el director general. O sea, es que no cabe... Esto lo que está mostrando también es la absoluta invertebración de España, donde cada autonomía legisla según le parece, sin tener en cuenta la de al lado. O sea, es obvio que igual, como digo, que en cualquier empresa debería haber una serie de escalones, todo perfectamente identificado. En un país como España debería ocurrir exactamente lo mismo. Y entonces, pues que el presidente de una comunidad autónoma no ganará más que el presidente del gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, pero de todas formas, lo que muestra al final es, como digo, es lo ominoso que es el Estado de las autonomías, que yo creo que es el gran lastre que ha tenido que soportar España en estos últimos 40 años, y que muchas veces nos negamos a ver, a pesar de que ya somos el 30% los que creemos que habría que acabar con el Estado de las autonomías. Bueno, está claro que se ha subido el sueldo porque, claro, él se tiene que sacrificar, se está inmolando. Él sabe que si sigue así va a terminar en prisión, en la cárcel, porque... Pero no es un mal salario para guardarle la silla a otro, ¿eh? No, la verdad como guardasillas es que está bien pagado. Está bien pagado, es que él, según sus pensamientos e ideologías, se lo merece, y sus ideas, porque él piensa que está haciendo todo lo posible porque Cataluña sea independiente, eso sí, subvencionado por papá Estado, porque las relaciones bilaterales y los acuerdos que sean favorables a Cataluña, pues eso desde luego lo consideran no ya pues un favor del Estado, sino un derecho, ¿no? Exigir, ellos se quieren separar del Estado español, pero también vivir del Estado español. La verdad es que son, pues, lo que se dice, unos listos, ¿no? O sea, son, lo que plantean es una cosa que bueno, pues no hay nadie que se los compre salvo ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿qué queremos
nosotros con este gobierno de Cataluña? ¿Qué podemos hacer con esta administración hipertrofiada, sobredimensionada? Pues lo que podríamos hacer es unas limitaciones, unos límites respecto a los sueldos en el caso de las comunidades autónomas y los presidentes de las comunidades autónomas, que ya existen en el caso de los ayuntamientos, como ha señalado Borja. Lo que no se puede hacer es permitir que se suban los sueldos así porque sí, sobre todo teniendo en cuenta que Cataluña tiene una gran deuda, que sus títulos están calificados como bonos basura, que no es el momento, ni el lugar, ni las circunstancias, porque no está boyante que digamos Cataluña, y además con el éxodo de empresas. Hay una cosa que, una derivada que saco es que el presidente de España gana muy poco y que los ministros también es verdad que ganan muy poco con lo que podrían ganar en la empresa privada. Eso es así, con lo cual eso se debería corregir. No puede ser que un presidente autonómico gane más que el presidente de gobierno. Yo es lo primero que saco. Tampoco puede ser que un Mossos d'Esquadra, un Ertzaintza, gane más que un Guardia Civil, un Policía Nacional, ¿no? Efectivamente, entonces eso es un contrasentido y lo hemos ido permitiendo, quizás porque hemos cedido todo. No nos importa ceder soberanía, o se la cedemos a las comunidades autónomas, o se la cedemos a Europa. Ellos se ponen sus propios salarios con el sueldo de todos los españoles. Ojo, el partido de los negocios vascos, el PNV, esto lo maneja bastante bien. Es el partido que desea ir contra España, pero no fuera de España. Vive mejor contra que fuera. Sí, a mí esto me recuerda, hay que volver de nuevo la vista a la historia, porque bueno, en nuestra historia nacional tenemos la figura del reyezuelo de Taifas, y a mí me recuerda mucho el Estado de las Autonomías al reyezuelo de Taifas, cuando ves pues eso, al presidente autonómico con toda su cohorte, muchas veces de pelotas, bajando de un coche oficial, como si fuera el presidente de un pequeño estado. Por supuesto, eso mucho más magnificado en el caso de Cataluña, porque bueno, ellos no son La Rioja, es Cataluña, una cosa como mucho más seria, ¿no? Entonces, al final, vuelvo a decirlo, esto lo hemos visto en la historia, o sea, es el reyezuelo de Taifas con su corte, con su panda de lametraseros, etcétera, etcétera, y con sus paniaguados que viven de todo este sistema, ¿no? Entonces, a mí efectivamente me parecería, o sea, si en este país fuéramos valientes, abriríamos el melón del debate del Estado de las Autonomías. Lo que pasa es que hay un status quo y hay mucha gente que está viviendo en la mamandurria y entonces pues no interesa. Pero uno de los grandes problemas precisamente es este, o sea, la cantidad, el aparato, vuelvo a decir, elefantiásico que tenemos en las autonomías. Hasta que no le metamos mano a esto, poco hay que hacer. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que ningún partido, los que tienen representación parlamentaria, no ponen en duda. Ninguno nos plantea un debate. ¿Por qué no hacemos un referéndum y votamos todos si queremos el modelo autonómico? Solamente lo defiende Vox, efectivamente. Sí. El PP ha dicho Pablo Casado, bueno, aligerar, bueno, ya sería algo, aligerar un poco las autonomías. Pero vamos a ver quién se atreve a hacer Cuando eso. Toque pelo no se aligera nada. A ver, por experiencia. Efectivamente, hay que aligerar el peso de las autonomías, cualquiera que haya gestionado una municipalidad o un ente público, y conociendo España, y yo creo que también lo saben los de Vox, porque yo lo he hablado con ellos, es imposible a día de hoy la quimera de eliminar las autonomías, porque entre otras cosas, o las diputaciones, técnicamente es imposible. Bueno, es un invento de hace 30 años. ¿Me podéis dejar terminar cuando hablo? Porque yo no interrumpo, porque voy a empezar a interrumpir, por favor, que se me da estupendamente. Pues se me da estupendamente, que estoy acostumbrado a manejar plenos con podemitas que son bastante más agresivos. No me cortes cuando te estoy interrumpiendo. Sigue. Claro, pues eso. Entonces, es técnicamente imposible y además no es viable porque las autonomías o las diputaciones en muchos casos dan o vertebran en determinadas comunidades o determinadas zonas que si no fuera por ello sería muy difícil de vertebrar y yo tengo la experiencia de ello. Para que se haga una idea nuestros, y no estoy hablando de estos sueldos, que esto evidentemente es una barbaridad, no el sueldo en sí, sino la comparación frente al presidente del gobierno. A mí eso me parece la barbaridad, comparar, porque efectivamente el presidente del gobierno sale muy mal parado y tiene una responsabilidad muy superior a la que pueda tener el señor Torra. El sueldo máximo por ley, por ejemplo, para los municipios, porque está así reglado por los planes de ajuste y la nueva ley de administración local, en los municipios, y son más de 8.000 en España, no puede superar el 0,6 del presupuesto. Es que a mí cuando se habla muchas veces que los sueldos de los políticos y de las autonomías son el problema de la recesión en su momento de España, es mentira. Absolutamente mentira, señores. El 0,6
de un presupuesto. Pero, ¿eso quiere decir que las autonomías están bien dimensionadas? No, hay que dimensionarlas mucho mejor, porque ya lo hemos visto ahora al entrar el presidente de gobierno en España, ha creado no sé cuántos subministerios de no sé cuánto y dimensionando, cargando el aparato del Estado. Eso sí yo estoy en contra, hay que optimizar los recursos, pero hombre, vamos a tener también claro que el funcionamiento de las autonomías hoy en día en esta España que nos encontramos es indispensable, y tampoco es el mayor déficit de los tres, por encima del Estado y de los municipios. Además, Borja, fíjate una cosa, vamos a ver, hay una cosa, has dicho, es técnicamente imposible. Técnicamente imposible. No sé, funcionado hasta 1977. No sé en qué te basas. No sé en qué te basas, porque vamos a ver, destruir... Es técnicamente imposible oíros si habláis todos a la vez. Técnicamente imposible, no sé en qué te basas, porque vamos a ver, es una cosa tan sencilla como ir recuperando, o sea, no te digo, metes todos esos funcionarios de las autonomías? Te lo explico. ¿Se lo cargas a los ayuntamientos? Evidentemente no es... Estado. Espérate, hombre, que te lo explico. Es que evidentemente no es un movimiento que haces de un día para otro. O sea, hoy hay autonomías, mañana no. Pero evidentemente el gobierno central va recuperando competencias que no debería haber cedido las autonomías, entre ellas especialmente la de educación, justicia. Pero a ver, vamos a ver, eso es otra cosa completamente distinta. No. Vas recuperando competencias y vas creando el aparato del Estado para que esté presente en todas las autonomías. Vamos a decir la verdad a los ciudadanos. A ver, lo que es mentira es decir que es técnicamente imposible. Porque es técnicamente... Déjame. Ahora me toca a mí. Vamos a ver. Pero ¿Cómo ha funcionado España? ¿Cómo ha funcionado España hasta 1977? No me digáis que hay un mal que se llama el modelo autonómico y que tenemos que tener con él de por vida porque hay una serie de funcionarios que los tenemos que comer. Hombre, pues entonces estamos toda la vida así. Estamos toda la vida así. No, ni mucho menos. Yo no he dicho eso. Yo digo, me quedo con el funcionario, pero el modelo autonómico se desmantela. Este sistema se puede desmantelar y esos funcionarios que pasen a manos de los ministerios. Por cierto, ministerio. Las provincias, sí. Y mantengo las regiones, si quieres. Un momento, pero es que entonces tenemos una displasia respecto al conocimiento que tenemos de las comunidades autónomas. Mira, si tú... ¿Qué me aporta a mí la comunidad autónoma? Espera, déjame que te diga. Dímelo. Estamos, primero, el origen de este debate es diciendo que el Estado... Si apelamos al separatismo y mantenemos el modelo autonómico... No, porque respecto al separatismo lo que hay que hacer es intervenir las cuentas. Pero déjame terminar. En 10 años habrá separatismo en Madrid y en 15 y en 7 años habrá separatismo en Andalucía y será mayoritario. Bueno, y en Brunete. No lo dudes. Y en Brunete. Bueno, pues la realidad... Si nosotros hemos comenzado este debate diciendo que había una sobredimensión en las autonomías en cuanto elefantiásico, me parece que has dicho, ¿no? Bien, eso quiere decir que hay más funcionarios de lo que debiera haber en una autonomía. Para que nosotros asumamos esas afecciones de las atribuciones de las autonomías, a los funcionarios no les podemos echar. No. Pero a los cargos sí, a los cargos directivos sí. Pero es que acabo de explicar que es el 0,6 del presupuesto. Es que eso no, es que vamos a entonces... Que aunque sea cero el presupuesto. Pero bueno, entonces es que estamos en una vorágine. Es una cuestión de dinero, una displasia intelectual. Bueno. Si no me equivoco, si no me falla la memoria, tenemos, no sé si son 3 o 4 veces más funcionarios que en el año 75. ¿Vale? 3 o 4 veces más. Por supuesto, una población mayor, con lo cual, ¿hay un exceso de funcionarios? Seguramente. Sí. Ahora, yo me pregunto, o sea, tú le preguntas a un estadounidense, pues yo he hecho la experiencia, Estados Unidos creo que son 240 millones de habitantes, tiene un congreso. En España tenemos 17 congresos. ¿Pero qué es eso? Pero que no es el problema. Sí es parte del problema. Bueno, pero a ver, vamos a ver. Pero yo lo que quiero... Mira, voy a lanzar una idea. Ahí yo le voy a dar la razón a Borja. Es un problema muy complejo. La verdad es que todo partido que toca poder le doy la razón al modelo autonómico. Es que así no vamos a luchar nunca contra el independentismo ni el separatismo. Nosotros desde Ciudadanos estamos a favor de un modelo que es la administración invisible. Una administración mucho más preparada, más cualificada y una administración que sea invisible, que no ponga trabas burocráticas y que los ciudadanos nos estén acordando todos los días de la administración en el mal sentido. Es que vais a la cuestión de dinero y el modelo autonómico, que no solo es una cuestión de dinero, que no solo es el dinero. Es que aquí hemos empezado por dinero, por eso he dicho que técnicamente es imposible, porque el funcionario
solo le puedes echar, y todos lo sabemos, nadie habla de por echar unos... funcionarios. Pero es que entonces no vas a ahorrar nada. No, pero nosotros queremos quitar las diputaciones provinciales, queremos quitarle el sistema de provincias. Joder, lo único que funciona son las diputaciones solo provinciales. funciona, o sea, precisamente... No, pero esas competencias se pueden asumir desde las comunidades. Bueno, o se puede estudiar un modelo organizativo, pero es una cosa... El modelo autonómico es el cáncer de este puñetero país. Lo veamos como lo veamos. Y no es una cuestión de dinero. Aunque me sobrara el dinero, no se puede mantener el modelo autonómico por principio, porque genera desigualdades, porque genera desafecciones entre unas comunidades y otras. Los alemanes es lo mismo. Los Länder alemanes es la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de una competencia de una comunidad Está autónoma. claro que siempre que abordamos el tema de la estructura administrativa del Estado entramos en una confrontación, con lo cual habrá que seguir debatiendo al respecto. Pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa para volver de inmediato, porque queremos contarles que dentro de 5 días, Santi Potros, uno de los asesinos más sanguinarios de ETA, será un hombre libre. Ahora les contamos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Sí, la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.